Buenos días a todos, buenos días a Julio y a Alba, buenos días. Antes de empezar, quería daros las gracias por el episodio anterior donde llevamos el libro de Sara Mesa, Oposición, y también a nuestras invitadas del momento, Rosa y Aida, opositora y funcionaria de la Administración Pública, por compartir su experiencia desde dentro. La verdad es que salió un episodio muy fructífero, instructivo y bueno, pues gracias a ellas por contarnos su verdad, por cómo funciona un poco la telaraña, ¿no?, de la Administración Pública, y con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Como todo, sin filtros, eso es lo bueno. Si aún no lo has escuchado, de verdad merece la pena. Es una radiografía muy real de cómo funciona este laberinto burocrático tan complejo que son las oposiciones y después la administración. Sara Mesa, la autora del episodio número 2, lo describe en detalle e ironiza de forma aguda sobre cómo funcionan los procesos y la mentalidad de quienes se anclan en el sistema. Y ahora sí, bienvenidos a Traduciendo Historias por el Mundo, un espacio fresco donde los libros dejan de ser cosas que dejamos en la estantería y se bajan a la calle, a nuestra calle. Porque este no es solo un programa de libros, sino un lugar donde lo que leemos se mezcla con lo que vivimos. Y hoy tengo que deciros que es un día muy especial para mí. Podemos decir que hoy es el día porque, bueno, hoy tenía que mezclarse también con una experiencia real, no solamente por el libro que vamos a llevar, en este caso, bueno, lo vamos a comentar ahora, Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano, sino porque también es una historia que personalmente me toca de alguna forma. Y es que he tenido el lujo y el orgullo de poder entrevistar a la autora, a Marta Jiménez Serrano, en directo, y os prometo que ha sido una experiencia maravillosa de la que he podido aprender muchísimo. Marta Jiménez Serrano, no hace falta presentaciones, pero es una de las escritoras revelación de la literatura española. Es una de las voces más lúcidas que tenemos a día de hoy en el panorama literario. Y bueno, todo esto lo demostró gracias a su primer libro, Los nombres propios, y a continuación, No todo el mundo, y hoy nos trae su último libro, Oxígeno, publicado en enero de este año. Y os lo digo de verdad, todo este trabajo, todas estas recomendaciones, todo este espacio que estamos creando entre todos tan bonito, no tendría sentido sin vosotros, sin los que estáis ahí, los que nos escucháis y sin vuestros mensajes de apoyo y de cariño, la verdad. Así que muchísimas gracias, lo primero de todo, y ya sabéis, si os gusta este espacio, si os gusta este programa, por favor, compartidlo y decídselo a vuestros amigos. Además, el libro de hoy, Oxígeno, no es solo una de las grandes novedades del momento, de ahí también un poco la expectación y mi emoción, sino que es una poderosa historia personal que vivió la misma autora y que te atraviesa. Es un libro que habla de la vida, la muerte, las negligencias y de qué queda cuando una persona está a punto de morir. Es un libro que te hace parar y preguntarte cómo estás concibiendo la vida, qué es lo que realmente importa en esta vida y qué pasa cuando de repente todo eso puede desaparecer. Muchísimas gracias también a la editorial Alfaguara por todo su apoyo detrás y por permitirme que hoy podamos emitir este programa. Esto es Oxígeno, una entrevista con Marta Jiménez Serrano. Y antes de emitir la entrevista, me gustaría haceros una pregunta a los que estáis en casa escuchándonos para que podáis mandarnos vuestros mensajes, vuestras reflexiones, como siempre, al número de WhatsApp de la radio 722 53 3369. Y la pregunta que vamos a emitir al final del programa es: ¿te has llevado alguna vez un susto que te hiciera ver la vida de otra manera? Bueno, nos escribís al WhatsApp de la radio al 722 53 3369 y nos gustaría recibir vuestras experiencias. ¿Te has llevado alguna vez un susto que te hiciera ver la vida de otra manera? Os esperamos. Hoy, hace exactamente 4 años, me encontraba en el madrileño barrio de Chueca. Iba buscando algo sin saber exactamente qué era. Estaba transitando una época mala, estaba viviendo una crisis personal. Iba buscando un libro que me diera las respuestas que no encontraba en algunas personas. Sin saberlo, su librera, Lana, me puso ante mí un libro que lo marcó todo, No todo el mundo, de Marta Jiménez Serrano. Eso supuso un antes y un después. Y hoy, 4 años después, me encuentro aquí para hacerle una entrevista a una de mis escritoras favoritas. ¿Me acompañas a verlo?
¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista aquí en Valencia. Un placer. Estamos encantados de tenerte. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido tu llegada a Valencia, precipitada, muy rápida. Bueno, bien, he venido en el tren, he tenido una entrevista ya por la mañana, he comido, estoy aquí tomándome el café con vosotros y nada, parece que inauguro la Feria del Libro de Valencia, así que muy contenta, muy ilusionada. Sí, el primer día en la Feria de Valencia. Yo feliz. Qué guay. Pues bueno, pues es además doblemente especial tenerte aquí hoy porque hemos visto que se estrena la 6ª edición, ¿no? de Oxígeno, tu nuevo libro. Sí. Cuéntanos cómo ha sido ese momento de recibir el mensaje, ¿no? Pues de mucha alegría, la verdad. Ya no sé por qué, pero no contaba yo con ello. Y nada, estaba yo en casa por la mañana y me escribió mi editora para decirme que nos íbamos por 6ª vez a imprenta. Wow. Y pues nada, pues con mucha alegría y con mucho agradecimiento, de verdad mucho agradecimiento. Desde enero, ¿verdad? Que está el libro ya en librerías, disponible. Sí, nació el 8 de enero. Wow. Y pues desde enero llevo yo también un poco de promoción y de gira, claro, y charlando con los lectores. Y bueno, pues es una alegría también con el tute que me estoy dando que los lectores respondan y que estén ahí al otro lado. Totalmente, seguro que irá súper bien. Bueno, para quien todavía no se haya acercado a Oxígeno, si es que queda algún rezagado por ahí, ayúdanos a situarlo un poquito. Cuéntanos un poco de qué va el libro y luego te iré lanzando algunas preguntas sobre esto. Bueno, Oxígeno parte de la premisa de un acontecimiento que me ocurrió a mí, que es que estuve a punto de morir por una intoxicación por monóxido de carbono en mi casa en 2020, por una negligencia de la que era mi casera. Yo vivía en un piso de alquiler. Y bueno, pues yo vivo esto, que es una experiencia cercana a la muerte, y creo que de algún modo, inevitablemente, pienso que tengo que escribir sobre ello, pero es verdad que, digamos que el incidente yo tenía muy claro que no bastaba para hacer una novela, ¿no? Entonces, este acontecimiento es el punto de partida, y a partir de ahí creo que la novela pues intenta hablar de otras muchas cosas, ¿no? De los miedos, de qué es un hogar, de qué es pertenecer a un sitio, de la crisis de la vivienda, de la infancia, de cómo configuramos nuestra mirada del mundo en la infancia, de qué es contar, de qué es narrar, de que todos nos narramos y nos contamos, de la justicia. Voy pensando en todos los temas. Hay muchos temas. Es que han salido, además, ahí, como llevo ya muchos meses hablando del libro, pues han salido verdaderamente temas de toda índole en las presentaciones. Totalmente. De hecho, la primera vez que leí el título Oxígeno, no sabía si se correspondía a un título más literal o con un significado más simbólico, más metafórico. Bueno, en mi rollo las dos cosas. Sí, ¿no? Claro, justo. Claro, a mí me gustaba mucho la interpretación prosaica, Oxígeno, porque es lo que necesitamos para vivir, pero claro, es un libro que también creo que es un reencuentro metafórico con el oxígeno, ¿no? Un salir de los miedos, salir de la precariedad económica, salir de los miedos, salir de, ¿no? Esta cosa de que entre el aire a los pulmones, pues eso, de manera literal, pero también simbólica, creo. Completamente. ¿El título lo elegiste tú propiamente o fue con ayuda de, editorial? ¿Lo tenías claro desde el principio? Sí. No desde yo durante largo rato no llamé al libro de ninguna manera. Era el primer texto que tenía en el ordenador guardado sin título provisional. Lo tenía guardado como monóxido, pero monóxido no iba a ser, ¿no? Y yo todo el rato era el libro de lo del monóxido. Había pensado en monóxido de carbono, pero... De hecho, lo cuentas en el libro también, ¿no? Que claro. Con tu pareja hablabais, ¿no? De que ahí está la coña, sí. Lo que pasa es que en la realidad yo creo que nunca lo visualicé como el título real, pero era el libro de lo del monóxido, ¿no? Y para mi propia sorpresa, el libro acabó siendo mucho más luminoso de lo que yo esperaba, mucho más esperanzador, mucho más optimista. Y entonces hubo un momento en que dije, no, claro, el título es Oxígeno, ¿no? Propiamente. Claro, no es el veneno, sino el antídoto. Totalmente. Sí. Bueno, yo la verdad es que he estado leyendo el libro y yo me he descubierto a mí misma un poco como saboreándolo, y tengo que reconocer que no ha sido para mí el clásico libro vertical en el que vas descubriendo poco a poco un desenlace, ¿no? Sino que desde el principio ya sabemos lo que va a ocurrir, ya sabemos quién es la protagonista de la historia, ¿no? Y por tanto se vive de forma diferente, ¿no? Como de una forma más pausada, viviendo escenas, imágenes. ¿Cómo fue para ti plantear la redacción de este manuscrito la primera vez que te pusiste a ello? Muy difícil. Ha tenido muchas capas y muchas fases. Me costó mucho dar con el narrador, con este yo
que es una primera persona, pero en realidad es una primera persona bastante poco primera persona y bastante tercera persona, porque es un poco analítica, es un poco distante, está allí diciendo yo esto no me lo estoy inventando, esto no va conmigo, ¿no? Si la primera persona suele ser como para entrar mucho en las emociones del protagonista y tal, yo aquí es como una primera persona que da un paso atrás. Ese tono me costó mucho encontrarlo. Y creo que cuando lo encontré fue cuando el libro empezó a fluir. Sí tenía más clara la estructura de bueno, que el libro empieza conmigo desmayándome y termina conmigo abriendo los ojos. Eso es. Y no estoy haciendo ningún spoiler porque el spoiler pues soy yo. Es lo bueno, que no estamos aquí destripando nada, desde el principio se sabe, ¿no? Claro, es verdad que eso fue un reto también, o sea, fue un problema narrativo, claro. Porque cuando decido que voy a narrar desde el yo, digo, vale, pues entonces aquí no, me he cargado la intriga de algún modo, ¿no? Claro. Entonces tuve que encontrar otras estrategias para que la intriga fuera por otro lado o se construyese de otra manera. Claro, al final yo creo que se consigue, de ahí también la dificultad técnica y literaria. Yo creo que es difícil, ¿no? Llevar a materia literaria algo que has vivido en primera persona, pero hacerlo desde un punto de vista de ojos ajenos, ¿no? Es decir, no vas a hablar solamente de lo que a ti te ha ocurrido, sino que vas a intentar recopilar muchas escenas, muchos pensamientos, testimonios de otras personas que te ayudaron, ¿no? ¿Cómo ha sido el recorrido a lo largo de estos años? Porque han pasado 5 años, 6 años, ¿no? Ya. Desde que dijiste, voy a leer la novela, hasta que finalmente la tenemos aquí, entre manos. Pues es que ha habido tantas fases, tantos momentos, momentos en los que pensé que no terminaba el libro. Entrevisté efectivamente a personas a ver si me ayudaba lo que me contaban. Hubo momentos en los que me daba mucha ansiedad recordar lo ocurrido, claro, y volver al libro. Hubo otros momentos en los que fue sanador poder contar lo ocurrido. Y claro. Es que ha habido de todo, pero bueno, lo terminé. Lo pude terminar, cosa que de verdad dudé en bastantes momentos y estoy muy contenta de que esté aquí presente con nosotros. Enterito, sí. Completamente. Hay un momento en el libro en el que introduces algo que todos hemos oído alguna vez, bueno, en la ficción, en la realidad eso es algo evidente, que el monóxido de carbono no se nota, no se ve, no se huele, y que una de las pocas pistas que nos deja es el color de la llama. Esto me impactó y me asustó, la verdad, a partes iguales porque lo desconocía. ¿Crees que en el fondo estamos utilizando, al hablar de muerte dulce, de un eufemismo propiamente? No, es súper tranqui. O sea, creo que el nombre de muerte dulce está bien puesto porque yo, de hecho, cuando intenté describir cómo yo me sentí, hice un esfuerzo muy, muy grande por recordar verdaderamente cómo fue aquello, ¿no? Porque hay tanto escrito sobre la muerte y hay tantos lugares comunes sobre la muerte que, claro, yo me senté a escribir en plan, bueno, pues yo estaba allí muriéndome. Y claro, lo que te viene es es curioso, pero si uno no hace el ejercicio de concentrarse, antes que tu propia vivencia, lo que te vienen son todos los lugares comunes de la historia, claro, de la literatura, ¿no? Entonces me esforcé mucho en ese ejercicio de concentración y fui la primera sorprendida al darme cuenta de que aquello no había sido doloroso. Claro. Lo doloroso fue luego. Volver a la vida fue muy doloroso. El trauma que queda después, quizás, ¿no? Y físicamente, te digo, cuando me ponen el oxígeno y me sacan de allí y me empiezan a manipular, entonces empezó un dolor muy grande, me dolía todo el cuerpo, me dolía... Pero la intoxicación por monóxido es una brutal anestesia, entonces sufrir, yo no estaba sufriendo, digamos. Claro. Estabas muriéndote, pero no estabas sufriendo. No, sí. De ahí un poco la paradoja. De hecho, hay otra frase que me impactó bastante que dices, la muerte es la anestesia y la vida es la capacidad de sentir dolor. Yo aquí al leerla, bueno, pues me quedé en silencio, propiamente. me hizo pensar, la verdad. Y yo creo que le da un poco la vuelta a lo que solemos concebir como muerte y vida, ¿no? ¿Hasta qué punto escribir este libro te ha hecho replantearte esa relación con la vida que tienes a día de hoy? Mucho, hasta todos esos puntos. Creo que ha cambiado mucho mi mirada de casi todo y he cambiado yo también. No quiero hacer un relato, bueno, no sé, ha sido el libro y muchas cosas, ¿no? Me han pasado muchas cosas en los últimos 5 años que creo que me han hecho cambiar. Pero sí, creo que tendemos a un discurso un poco binario, en el que la felicidad, la euforia, la alegría, la belleza y la juventud son la vida, sí, y la tristeza, el enfado, el duelo y el dolor como que no cuentan, ¿no? Claro. Como si la vida se pusiera en pausa en esos momentos. Sí. Esto lo vivimos todos de manera súper clara con el COVID y con el confinamiento. Cierto. Cuando estuvimos confinados, muchos tuvimos, o mucha gente tuvo, una sensación de que la vida se ponía en pausa,
Y un buen día, meses después, dices, uy, no, pero si a mí me han pasado muchas cosas en estos meses, ¿no? Entonces, el dolor también es la vida, el aburrimiento también es la vida, el enfado también es la vida. Eso es. Y lo contrario de la vida no es, o sea, lo contrario de la vida no es el dolor ni el sufrimiento, es la muerte, claro, es el que no haya sentimientos de ningún tipo. Totalmente. Es como que la vida siempre tiene que estar en positivo para que se defina como vida, ¿no? Cuando realmente no es así. Sí, y como si nosotros solo, como si hubiera una especie de contador, que no Sí. sé de dónde nos hemos sacado, y me he dado, perdón, y solo computase lo positivo, en Eso plan, esta cosa de, bueno, este día que no cuente. No cuentes, sí. Y yo no, yo quiero que cuenten todos, Claro. que a mí me están costando mucho esfuerzo, Claro, ¿no? Entonces, claro. y los malos también cuentan. Totalmente. Y yo creo que es súper importante y súper útil aprender a vivir los malos, aprender a colocar los malos y aprender a transitar también un día de mierda, no pasa nada. De Pero todo, también imagino. es un día tuyo, ¿sabes? Por supuesto, y se aprende también, ¿no? Y gracias a eso también vivimos las cosas positivas desde otro enfoque. Y también las negativas, es decir, si un día malo aprendemos a llevarlo, va a ser un poquito menos malo que si estamos enemistados con el día malo, ¿no? O sea, yo creo Totalmente, que cuando aprendes a transitar la tristeza, bueno, es triste, pero de repente ya no es tan problemática. Cuando aprendes Claro. a transitar el miedo o a colocarlo, pues es miedo, pero ya no te está condicionando, o sea, Claro. entonces también creo que negar o rechazar las emociones mal llamadas negativas, lo que hace en realidad es hacerlas más grandes y eso tampoco nos beneficia mucho. Se contempla también mucho en el libro el tema de la salud mental, que ahora abordaremos, la amistad, ¿no? Cómo reacciona la gente a tu alrededor ante el suceso. Volvemos un momento a ese momento en el que te desmayas, te da el síncope, te caes al suelo y te desplomas. ¿Eras plenamente consciente de esa semi-inconsciencia, aunque pueda parecer un poco paradójico? ¿O en No. ese momento estás como en un abismo? No, estoy en un, no sé, bueno, no, yo no recuerdo cuando me caigo y cuando tengo una especie de recuerdo de despertarme y de pensar, este no es un mareo normal, creo que lo digo, ¿no? En Sí, el libro, lo comentas, como... sí. Porque yo, no sé, me he mareado a veces, lo típico de, no sé... Pero no era un mareo tradicional. De esto que te típico despiertas de- y tienes ese sudor frío, Sí. yo no tenía ningún sudor frío. O sea, sí que recuerdo como la sensación de esto no... Por aquí no hemos pasado Algo nunca, falla, esto es ¿no? nuevo, esto es nuevo. Pero no recuerdo mucho más. De ahí Muerte Dulce, volvemos a lo mismo un poco y que el nombre esté bien puesto. En el libro juegas mucho con las casualidades, con los y si hubiera hecho esto, lo otro, eso me llama mucho la atención y de hecho se plantean como diferentes hipótesis que son básicamente que, bueno, y si Juan no hubiera dejado de fumar, ¿no? Y si no hubiera bajado por la Coca-Cola, y si canapé. ¿Te has llegado a obsesionar en estos años con esos y si? No mucho. Bien. He tenido otras obsesiones, Bien, ¿no? bien, bien. Pero no mucho con eso, no. Y cada vez menos, la verdad. Claro, sí, hay posibilidades infinitas. Claro. Cuando nos estamos rayando por las posibilidades infinitas, normalmente es para no ver lo que efectivamente sí es. Y yo estoy muy en ver lo que efectivamente sí es. Entonces, Metafórico, qué bonito. estoy saliéndome de los ISIS. Entonces, claro, ¿crees en el destino? Porque esta pregunta siempre se hace, pero es un poco complicada. Bueno, a mí personalmente siempre que me preguntan ¿crees en el destino? Voy cambiando de opinión, según la situación vital en la que esté. Sí, a mí me gusta mucho esta frase de los griegos, no recuerdo de qué griego es, pero es una frase de un griego que dice que fate is character, ¿no? El destino es el carácter. Creo que no es que haya nada escrito ni haya nada prefigurado, pero creo que con cómo vamos actuando, bueno, vamos como entrando en unas cosas o en otras, ¿no? Esta cosa que hemos dicho, ahora Vamos condicionando de alguna forma. claro, o sea, ahora que ya no estamos en la Grecia clásica, lo que diríamos es que hay patrones psicológicos de comportamiento Tiene un nombre en la psicología. que encajan en unas cosas o en otras, ¿no? Cuando uno dice, pero ¿por qué yo siempre acabo aquí? Sí. Eso es lo que la mitología llamaría destino. Entiendo. Y lo que los griegos decían, bueno, el destino es carácter, acabas Claro, siempre ahí claro. porque tú tienes esas tendencias Claro. y vas siempre hacia allá. En esa medida, bueno, el destino de uno se puede modificar ligeramente si uno trabaja sus tendencias y modifica su Bien. carácter. Eso nos da un poco de esperanza también, ¿no? A mí, desde luego. Sí. Totalmente. Sabemos que moriremos algún día, pero no lo sabemos, pero sí lo sabemos. Frase extraída también del libro que me encanta porque básicamente refleja un poco el caos mental, ¿no? De las propias personas. Yo me siento muy reflejada en esa frase porque digo, lo sabemos, pero no lo sabemos, pero sí lo sabemos, ¿no?
Claro, ¿es mejor vivir teniendo en presente que un día nos moriremos? ¿O es mejor vivir despreocupado para no sugestionarnos? Yo creo que hay que vivir como si nos quedara muchísimo tiempo por delante, infinito, pero eso no quiere decir no responsabilizarse. O sea, ve al médico, ¿sabes? Quiero decir, claro. no hablo de una cosa... Carpe diem al extremo. No, yo creo que hay que está genial responsabilizarse de las cosas que están en la mano de uno. Es que la responsabilidad y la paranoia son casi lo contrario, ¿no? O sea, no se trata de estar todo el rato diciendo, claro, igual, bueno, pues si te ha salido un lunar, ve al médico, no pasa nada, coge cita en el dermatólogo, estará bien. Pero al mismo tiempo creo que hay que vivir como si no... Tú no puedes estar de fiesta pensando en cuándo se va a acabar la fiesta. Ya encenderán las luces, no pasa nada. Claro. Tú no te preocupes que alguien las va a encender, pero mientras tanto... Disfrútalo. Baila, claro, durante el proceso, muy bien. Sí. Si tuvieras que señalar a un salvador en toda esta situación, por ejemplo, Juan por no quedarse dormido, Canapé el gato por alertaros, ¿no?, al acurrucarse ahí debajo de la cama, o mismamente tú, por ejemplo, por haberte desmayado, ¿quién crees que sería? No me has mencionado al Suma 112, que son en realidad literalmente los precursores un poco de que eso llegará. Yo creo que hay en todo el espíritu del libro está en realidad la idea de que no hay un salvador sino muchos, de que dependemos de todo nuestro entorno y de toda nuestra comunidad, ¿no? De hecho, el libro está dedicado al Suma 112, a los bomberos, que tuvieron que venir también, a mi psicólogo y a Juan, que fue quien llamó por teléfono, ¿no? Entonces, si te fijas, están como todos los grados de cuidado, el cuidado material, el cuidado psicológico y el cuidado afectivo, ¿no? Ahí y metidos. Todos importantes, ¿no? Y todos fueron necesarios para que yo saliera de ahí, o sea, no... Claro. Entonces, yo creo que en ese sentido el libro rema bastante en favor de la comunidad y de lo común, y la entiendo, ¿no? Pero la propia pregunta de un salvador me va contra el espíritu del libro. En realidad, claro, el espíritu del libro lo que dice es que nos necesitamos todos a todos todo el rato. Completamente. Volviendo un poco al tema del carpe diem, ¿no?, del disfrutar al máximo, esta frase que se ha repetido mucho, Mr. Wonderfulista un poco, ¿no?, de hay que vivir hasta como si fuera mañana el último día. ¿Crees que lo que está produciendo es una frustración en las personas porque no consiguen a lo mejor alcanzar esa plenitud de felicidad, ¿no?, que tanto se publicita a lo mejor, ¿no?, o poner esa cara pues feliz, ¿no?, contenta en todos los momentos? Porque el libro también habla un poco de sí, o sea, esto. Yo creo que hay una especie de adicción a la felicidad. Y creo que, claro, la obligatoriedad de ser felices es la receta principal para la angustia y la tristeza y la infelicidad, ¿no? Sí. Entonces, partir de esa base, vuelvo a lo que hablábamos antes de la vida y la muerte, es decir, si estar feliz todo el tiempo es una obligación diabólica y si cuando no estás feliz entonces no cuenta, pues entonces es que tenemos un problema muy, muy grande, ¿no? Sobre todo porque además seguimos en esta cosa como binaria. Hay muchísimas emociones, yo qué sé, a veces estás tranquilo y estás normal. Claro, ya está. Y no está bien, ¿no? Claro, o sea, esto se ve muy claro, de hecho, en el libro está esta cosa de que también en la vida nos narramos a nosotros mismos, ¿no? En una novela, tú no puedes estar arriba todo el rato. Claro. Cada página no puede ser un punto de giro impresionante. Claro. Necesitas valles, transiciones, claro, que el personaje se meta en la cama, ¿no? Claro, que no le pase nada incluso. Que no le pase nada un rato. Entonces, la vida es un poco igual y menos mal. Entonces, estar montados en esa cosa de que tenemos que estar súper felices todo el rato y que todo tiene que ser una foto instagrameable. Eso es. Ahora que está esta cosa de... que lo entiendo, ¿vale? Pero de romantizar como cuando estás a solas, en plan, ¿no? Hay una movida en Instagram como de romantiza cuando te estás tomando un café y romantiza cuando te pones el pijama. Yo no quiero hacer una foto cuando me estoy tomando un café, ¿sabes? Yo quiero tomarme el café, disfrutarlo y ya está, ¿no? Y ya está, y ponerme el pijama. O sea, también hay ratos que dices, pues es que lo que quiero es que claro, es estar aquí tranquila y ya está, ¿no? Vivir dentro de mi rutina, de mis cosas normales, claro, y eso nos hace personas, desde luego.
También uno de los temas que se abordan y me parece súper interesante en el libro es el tema de la vivienda. El problema social que tenemos, ¿no? Que está afectando a todas las capas sociales, no solamente a los jóvenes, lo estamos viendo de hecho. Esto me sorprende y me gusta a partes iguales porque es como que la realidad se está colando ya en la literatura. Ya estoy empezando a ver en muchos libros que se trata este tema que nos está afectando como sociedad. En el caso de Oxígeno, por ejemplo, ¿la vivienda actúa como desencadenante de lo que ocurre o más bien pertenece un poco al contexto social en el que estamos inmersos? Yo creo que lo atraviesa todo, la verdad, en Oxígeno. La vivienda desde muchos puntos de vista. Por un lado está la denuncia social, el hecho de que lo que me ocurrió fue un problema en una casa de alquiler con una casera que no se estaba encargando de las instalaciones. Pero a mí eso en la escritura enseguida me lleva a todas las casas en las que he dormido, a la casa de mi abuela, a la reflexión sobre que mi abuela nunca cambió de casa y yo he cambiado 11 veces. O sea, se me fue conectando todo. Irremediablemente. Y al final hay una pregunta del libro también, ¿no? de que es un hogar, de que ya no solo la casa como lugar material, sino la casa como lugar de pertenencia. Entonces creo que, sin que yo me diera cuenta, pero es uno de los temas que más conectan toda la novela, en diferentes capas y desde diferentes puntos de vista. Totalmente. Hay una frase tuya en el libro que resume muy bien esa sensación. Dices, salimos con la sensación de derrota que dan esas transacciones en las que uno paga pero no tiene derecho a nada. Y dije, qué gran verdad, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos como un poco gloriosos por haber firmado un contrato cuando en realidad a lo mejor, si lo comparamos no con hace unos años... Pero es que yo creo que ese es el problema, o sea, son muchos, pero... es algo, un buen modo de resumir lo que está pasando. Es decir, ¿cómo puede ser que el cliente o el comprador sea la persona que no tiene derecho a? Eso es. ¿No? A colgar un cuadro, por ejemplo. Tú te compras una chaqueta en una tienda y llegas a casa y le falta un botón y vuelves a la tienda y dices, perdón, le faltaba un botón. Claro. Y te la cambian. Pero resulta que tú alquilas una vivienda y resulta que es el otro el que tiene todos los derechos y tú no tienes ninguno. O sea, ¿en qué momento la palabra inquilino se ha convertido más como en parece que somos el esclavo del casero más que la persona que de hecho está pagando por un servicio, ¿no? Totalmente. Entonces esto es un problema de concepto grande y hemos hecho ahí una inversión de papeles que no tiene ningún sentido. Es curioso porque además pones ejemplos muy concretos como el hecho de no poder colgar un cuadro, ¿no? El hecho de tener que hacerte cargo de cualquier tipo de defecto, desperfecto, incluso nada más entrar en la vivienda, ¿no? Que tú cuentas que la casera pretendía, ¿no? que lo repararéis vosotros. Bueno, la pregunta creo que es obvia, ha cambiado mucho con respecto a la generación de nuestros padres, ¿no? Sí. El baby boom. Sí. Bueno, yo diría que tenemos los tres escaloncitos, ¿no? O sea, la generación de mis abuelos, que fue una generación muchísimo más pobre, mis abuelos nacieron en la posguerra y demás, sí. Pero la casa no era un problema. Claro. Al menos por esa parte no era un problema. Claro, eran otros, es que, ¿no? claro, Pero... bueno, claro, otros mucho peores y vivieron en una dictadura y, o sea, había mil cosas, casi todas eran peores, pero tenían casas grandes en un pueblo con un patio y eso no era un problema ni social ni individual en general, ¿no? La siguiente generación, la generación de mis padres, pues fue la generación del boom inmobiliario en España y hubo muchísima gente que, bueno, mucha gente que se compró una vivienda sin ningún problema, gente con trabajos normales, totalmente normales, con trabajos que no requerían formación, personas con un sueldo, familias con un único sueldo, se compraban una casa y algunas familias dos. Exacto. La principal y la de... Eso es. La de pueblo, la playa. Sí. Exacto. Y ahora, pues, ¿qué te digo? Ni con dos sueldos... ni con dos sueldos se puede, ya no te hablo de comprar, se puede alquilar. De hecho, estamos dándole el bucle porque quien puede pagar la entrada lo que está haciendo ahora es comprar porque las hipotecas están más baratas que los alquileres. Eso es. Esto no tiene ningún sentido. Eso es. O sea, que la hipoteca sea más barata, o sea, desvirtúa el concepto del alquiler. Entonces, sí, claro, ha cambiado, pues seguramente es de las cosas que más ha cambiado. Incluso en el libro también comentáis que cuando firmáis ese contrato vais a celebrarlo, ¿no? A tomar unas copas. Esto me resulta paradójico porque es por un lado la alegría de haber conseguido, ¿no? Un piso en una jungla como es Madrid, pero al mismo tiempo ser plenamente conscientes de que en realidad estáis celebrando algo que es mucho peor, ¿no? Comparado con otras generaciones, ¿no? Pero en ese sentido cada uno celebra lo que tiene, o sea, yo
O sea, yo te puedo hacer el análisis sociológico, incluso te puedo hacer el análisis íntimo de decir, joder, mi abuela no me vale de referente porque ella vivió una cosa totalmente distinta, ¿no? Sí. Pero claro, yo si consigo una casa la celebro. Claro, totalmente de acuerdo. Vale, te lo planteo de forma directa. ¿Qué crees que es lo que está motivando que nada cambie al respecto con el tema de, por ejemplo, ahora recientemente hemos visto que el decreto del alquiler pues no se ha podido aprobar? ¿Qué es lo que crees tú que está impulsando que eso no pueda mejorar o cambiar? No tengo ni la más remota idea. Me encantaría tener los conocimientos para resolver el tema. Entiendo que no está ocurriendo esto solo en España y entiendo que es un tema grande y yo no sé nada de economía y no sé cómo hemos llegado hasta este punto, ¿no? Mi mirada, lo que ha intentado aportar es que se vea las consecuencias íntimas que tiene eso, ¿no? Porque hablamos de cifras y hablamos de macroeconomía, yo de eso no puedo hablar, pero sí puedo hablar del impacto que tiene eso en la intimidad, ¿no? Claro. En las vidas concretas, digamos. Formar un hogar, ¿no? Una vida propia, madurar incluso, ¿no? Todo, sí, claro. Bueno, Miguel de Unamuno decía que le dolía España y Antonio Machado escribía aquello de que una de las dos Españas ha del arte el corazón, bonita frase. Es verdad que vivimos en una España de banderas, del orgullo de lo propio, de pues, la lengua, la gastronomía, el producto, pero también recoges mucho esa ironía de mostrar el orgullo, pero a su vez desprotegerlo, ¿no? ¿Estamos desprotegiendo la base de lo que somos? Supongo que algunas personas sí. Claro, a mí lo que me resulta paradójico en ese párrafo al que tú aludes, yo digo que el sentido de la patria no es una noción estética, ¿no? Porque yo sí veo a veces en determinadas personas o sectores una especie de defensa de España es lo mejor, que es estética. Qué bonitas son nuestras playas, qué rica está nuestra comida, qué bien juega Rafa Nadal. Todo esto es verdad, está muy bien, nuestras playas son estupendas. Pero la patria son los impuestos, la patria es que la UBI móvil llegue a tiempo, eso es la patria. Entonces, a mí lo que se me hace muy paradójico y muy irónico y muy difícil de entender es que haya gente defendiendo lo bonitas que son nuestras playas y que España es la mejor y que se queje de los impuestos que tiene que pagar. Esto es lo que yo no entiendo. O sea, creo que debería haber una conciliación del concepto de patria, ¿no? Claro, que tenemos de nuestro país. La patria es que la ambulancia llegue a tiempo, es así de sencillo. Cuidarnos, al final, el sentido de comunidad que aludías tú antes. Bueno, hablemos ahora de la escritora, de Marta Jiménez Serrano. Yo la verdad es que cuando leía el libro Oxígeno, yo encontraba muchísimos paralelismos con No todo el mundo y me devolvía un poco a ese libro. ¿Qué es el amor si no? Y yo automáticamente ya pensaba, ¿acaso el amor sea la capacidad de que una conversación siempre siga siendo interesante, ¿no? Hay parejas rotas, parejas consolidadas y parejas que no saben cómo están, y esto me devolvía un poco a... Hay parejas que se apuntan a salsa, hay parejas que se enganchan a Netflix, ¿no? Hay parejas que procrean y hay parejas que se acaban, qué buenas lecturas hacéis, me quedo impresionada. Podemos decir que oficialmente tenemos un estilo Marta Jiménez Serrano, y la segunda pregunta sería si ese estilo es natural o está muy trabajado por tu parte. ¿Tenemos un estilo Marta Jiménez Serrano? No lo sé, ojalá, digo yo, no lo sé. Supongo. Un estilo que me encanta. Gracias. Y la segunda pregunta me es casi más difícil de contestar porque es natural. En ese proceso creativo, ¿no? En el que tú te sumerges en... Es que tiene algo de las dos cosas. Me gusta mucho preservar un primer barrido de frescura. Yo he descartado muchísimos textos en No todo el mundo, que era un libro de relatos, se quedaron varios relatos fuera del libro. Y los relatos que se quedaron fuera del libro, se quedaron fuera porque a mí me parecían que tenían menos frescura y menos verdad. Y a lo mejor era como, ya, pero aquí hay un personaje, o este completa el cuadro, o aquí, esto falta en el libro, en plan, falta un personaje de este tipo, y era como, ya, me da igual. Aquí no hay... Sí. No está vivo esto. No es de mi estilo, ¿no? No está vivo, es que es una sensación de que esté vivo, de que esté vivo. Entonces, yo intento preservar mucho ese barrido inicial de frescura y luego pulo y vuelvo mucho sobre el texto, pero intento que esa frescura no se vaya. Y prefiero
que haya una repetición o prefiero que haya... O sea, hay determinadas cosas que desde un punto de vista un poco purista y un poco técnico, prefiero dejarlas pasar y que el texto esté vivo, digamos. Ya, muy bien. Bueno, esto también me hace preguntarte otra cosa. Cuando ya terminas ese manuscrito, ¿qué haces con él? ¿Lo dejas reposar? ¿Se lo dejas leer a tu pareja? ¿Vuelves a darle una vuelta o dices, mira, ya no quiero saber nada y lo que tenga que ser será? Pues ha dependido muchísimo de los libros. Depende mucho, por ejemplo, en el caso de los relatos, casi siempre es como que si termino uno se lo mando a un amigo del tirón, en plan, a ver qué te parece esto, ¿no? Con los poemas ni te cuento. Ahora he estado con un poemario y bueno, hay amigas a las que por WhatsApp directamente, sí, era como, ¿no? Toma este. Léelo. Claro. Una novela no. Una novela necesito un tramo más largo para ya compartirlo. Y luego, por supuesto, igualmente, tanto con los relatos como con el poema, cuando ya tengo un borrador entero, ahí sí se lo comparto a varias personas, a varios amigos, se lo lee mi agente, se lo lee mi editora y ahí recopilo un poco de opiniones esas, y de... Sí. Muy bien. ¿Cuántos docs en Word, en documentos? Doc final, punto definitivo, este sí, ahora sí que sí. Muchos. Además, soy súper desordenada, es horroroso. Con cada libro digo, en este me voy a ordenar y no me ordeno del todo nunca. Muchos docs, muchos. Bueno, eso es lo que hace también, ¿no? Llegar a la satisfacción, ¿no? del final, de decir, este es el que tiene que ir. Sí, y creo que tantos, o sea, tantos que no los sé contar, o sea, hay un momento de... Otro barrido y otro barrido, sí. Nunca acaba, totalmente. Por eso es tan placentero mandarlo a imprenta, porque dices, ya me da igual, ya... He parido un hijo. Yo no puedo cambiar nada aquí ya, sí. ¿Cómo ha cambiado la Marta del 2020 a la del 2026? Mucho, un montón, en casi todo, sí. ¿Amigos incluso? O sea, de la Marta de 2020 aquí... Han cambiado amigos, también se han mantenido algunos, que es que esto me lo estáis preguntando en todas las entrevistas y parece que soy una persona pérfida que va, no, pero han cambiado amigos, porque he perdido unos y porque he hecho otros nuevos. Ha cambiado mi situación sentimental, ha cambiado la casa en la que vivo, ha cambiado el trabajo que tengo, ha cambiado todo. En cuestión de 6 años, realmente no es tanto tiempo para tanto cambio, ¿no? Sí. En tantas facetas. ¿Tienes azucarero? ¿Sabes qué? Es tristísimo que confiese esto después de... No sé por qué elegí el azucarero. Bueno, porque en casa de mi abuela Concha hay un azucarero muy bonito. Nos ha parecido una obsesión en el libro, pero es no tomo anecdótico, azúcar, algo icónico. No tomo azúcar pues... con nada, entonces no tengo azucarero porque no tomo azúcar. No sé por qué elegí... Bueno, sí, ya te digo, porque recuerdo el azucarero de mi abuela Concha, pero claro, el símbolo era que ella lo tenía y yo no, ¿no? Claro. Pues ahí seguimos, sí. Muy bien. ¿Cómo es la rutina de una escritora? Bueno, podemos decir hace muchísimo tiempo que eres escritora como profesión, ¿no? De pies a la cabeza. ¿Cómo es desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿La de un día de escritura o la de un día de promoción? Un día normal, un martes de abril cualquiera, fuera de promoción. Vale. Pues yo me levanto, me tomo un café y una fruta, me voy al gimnasio, hago deporte, vuelvo, me ducho, me tomo una tostada y un café y me siento sin azúcar, ahora lo sabemos. Sin azúcar, con leche, y me siento a escribir. En un día feliz, en un día verdaderamente feliz, me siento a escribir y estoy escribiendo y paro y leo y me levanto y me hago otro café y avanzo y ya si queremos que sea un día súper feliz me escribe mi editora y me dice que hay una edición nueva. Claro, y esas cosas, ¿no? Y todo es genial. Y luego como en casa, viéndome algo en el ordenador y luego igual me veo una peli o leo algo, seguramente cosas relacionadas con lo que esté escribiendo y luego me voy a tomar una caña. Este es un día feliz, pero claro, casi nunca ocurre así, o sea, incluso cuando no estoy de promo y estoy en casa, seguro que tengo que emitir alguna factura o cosas aburridas que también, o a veces, ¿no? Claro, dentro del mundo creativo, claro, pues también... Claro, pues, sí, o a veces estoy escribiendo pero me llaman y entonces ahora hay que hacer no sé qué, o bueno, yo qué sé, o tengo que leer un manuscrito para algo, claro. O tengo que... O sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero el día feliz de escritura pues sería este que te he contado. Muy intrínseco también, ¿no? Muy de estar en casa, recogida, ¿no?
también yo lo pienso y digo, el proceso de creatividad, de inspiración, no siempre tiene que estar, ¿no? Muy álgido, porque habrá días en los que no estés inspirada o que simplemente no tengas recursos donde tirar, ¿no? En esos casos... Sí, claro, un montón de días. En esos casos yo no fuerzo, la verdad. Yo esto de luchar con la página en blanco no lo hago. Leo, veo pelis, me doy un paseo, salgo, veo a gente, no sé. O sea, yo no creo mucho en... Yo voy rumiando y voy barbechando y cuando ya lo tengo lo escribo, pero no estoy ahí delante del ordenador mirando el cursor. Esto yo no lo hago. Claro. Te oxigenas, ¿no? Por así Sí, decirlo. me oxigeno. Bueno, pues ahora sabemos que respiramos 21.000 veces al día. Los delfines duermen a medias, dejando una parte del cerebro despierto. La probabilidad de morir por monóxido de carbono es la causa de un 0,00027% de las muertes. Y hemos explorado solo el 5% del océano. Teniendo todos estos datos en cuenta, ¿qué lección has aprendido tú en estos 6 años? Más que una lección, muchas preguntas, ¿no? Yo creo que los libros, más que respuestas, son preguntas y creo que he aprendido a hacerme preguntas distintas, a mirar desde un lugar más interesante y a hacerme preguntas más fértiles, que no es poco. Porque lo raro es vivir, ¿no? Y al mismo tiempo estamos vivos mucho rato, todo el rato, ¿no? Lo raro es vivir o no tanto. Muchísimas gracias, Marta, por Un placer. esta entrevista. Un placer. Bueno, pues aquí la entrevista con Marta Jiménez Serrano, su último libro Oxígeno, sacado recién del horno, porque lo tenemos aquí, 6ª edición ya desde enero de este año que salió. Todos los episodios de traducción de historias por el mundo, por supuesto, son libros que yo he leído, que he analizado y que he saboreado en casa. Y de verdad no recomendaría algo que no fuera bueno, que no fuera un gusto pasado por mi filtro. Y esta es una de las lecturas que sí lo es, que lo hacen, ¿no? Que nos hacen pensar y que nos dejan una huella. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo concebimos nuestra vida? ¿Qué importancia le damos a determinadas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estamos en ese punto entre la vida y la muerte? Creo que son preguntas que cotidianamente no nos hacemos porque estamos inmersos en la rutina, en una vida muy caótica en la que nos falta tiempo, nos falta reflexión quizás, pero de vez en cuando tenemos que pararnos a pensar en la suerte que tenemos de estar vivos, de poder tener a la gente que queremos a nuestro alrededor y en definitiva de despertar cada día para poder cambiar las cosas si es que es necesario. Bueno, muchísimas gracias por estar al otro lado, por seguirme en esta entrevista con Marta Jiménez Serrano. Espero de verdad que os haya gustado y simplemente para terminar me gustaría leer algunos comentarios que nos han llegado a la pregunta de ¿te has llevado alguna vez un susto que te hiciera ver la vida de otra manera? Carmen de Valencia nos dice, excelente entrevista, felicitaciones, muchísimas gracias Carmen, espero que te haya gustado. Memento mori, debemos recordar que vamos a morir. Carlos de Valencia, interesante reflexión, es lo que un poco reflejábamos en la entrevista. ¿Es necesario pensar que algún día nos moriremos y vivir teniendo esto presente? ¿O es mejor despreocuparnos? Bueno, las preguntas las tenéis vosotros en casa, las reflexiones quedan para vosotros. Oxígeno nos atraviesa a todas y a todos. Marcela de Valencia, lo hace, nos atraviesa y es un poco el cauce, ¿no?, que nos hace estar vivos, metafóricamente y literalmente. Así que esto es Traduciendo Historias por el Mundo. Muchísimas gracias por acompañarme a esta primera entrevista en directo con una escritora que he tenido, que además tengo que reconocer que es una de mis escritoras favoritas. Muchísimas gracias a Marta Jiménez Serrano por habernos concedido esta entrevista. Ha sido muy interesante y hemos podido aprender muchísimas reflexiones. Y bueno, pues de nuevo agradecer a la editorial Alfaguara por habernos acompañado en este camino. Nos vemos dentro de 2 semanas aquí en Rosafa Radio de 11 a 12. Muchas gracias por estar ahí.